Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de entrevistas de Firefrog. El día de hoy tenemos una entrevista un poquito diferente por aquello de la distancia, pero sigue siendo bastante interesante. Espero les agrade a todos ustedes. Gracias a los que nos ven de inmediato, a los que nos ven en un futuro, a los que nos van a ver todavía en un futuro más largo. Les agradezco el tiempo. Y hoy estoy verdaderamente feliz, muy feliz, porque cuento con una persona que conocí hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero ya tiene bastantes añitos que nos conocemos, o más bien lo suficientes. Está conmigo Elsa Barrientos. Elsa, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, muchas gracias. No, gracias, de verdad que ha sido una sorpresa de esas que consideras cuando la vida te sorprende, de verdad. Esta invitación cayó de esta manera y por supuesto estoy súper contenta de poderla hacer realidad. Me parece fantástico que hablemos, que de dos Sí, países que son hermanos, que tenemos varias cosas que hablar. claro, Así que bueno, bastantes, muchísimas gracias. Aquí estoy. bastantes cosas. Pues les adelanto un poquito, digo, ya saben que yo presento rápidamente. Ella, Elsa Barrientos, no voy a hablar todo su currículum, voy a decir lo que muy breve porque a mí me gusta que mis invitados, la gente que viene conmigo, pues se presente un poquito más a sí mismo. Ella nos acompaña desde El Salvador. Ella está ahorita en San Salvador, capital del país, El Salvador como tal. Ella es fundadora de Niñeras SOS. Es un emprendimiento, bueno, cuando yo lo conocí fue un emprendimiento. Ahorita ya tiene más servicios, más gente, ya prácticamente estoy diciendo que es una empresa como tal y bastante exitosa. Entonces, te agradezco mucho, Elsa, y como te lo había comentado, me voy a callar yo y te voy a dejar que hables completamente de lo que quieras hablar. Preséntate, por favor. Claro que sí, por supuesto. Bueno, para mí es un gusto conocerles, a pesar de que sea a través de este medio, pero que creo que también nos acerca de alguna manera. Mi nombre es Elsa Barrientos Cruz, eso tengo un nombre. Como bien lo dijo Luis, soy salvadoreña, desde hace 50 años prácticamente soy salvadoreña. Bueno, soy madre de una hija y dos hijos. Estudié psicología y educación allá en los años de la juventud. Y bueno, siempre soñé con, bueno, tenía un proyecto de vida bastante claro, creo yo, dedicarme al área educativa y psicoeducativa, más bien, o sea, era una combinación de ambas, nunca me decidí. Tengo amor por ambas, me ha costado siempre decidir si una o la otra. Y entonces me he dedicado bastante en mi campo laboral a estar con proyectos enfocados a educación para niños y niñas, jóvenes, prevención de violencia, a mujeres. Un poco ese ha sido mi trabajo de casi 30 años, diría yo. Y bueno, y hace 12 años que nace desde corazón emprendedor, ¿no? De crear, porque esto del emprendedor es ese corazón por crear algo, ¿no? Por decir esto yo lo hice, ¿verdad? Ya, Yo lo creé para dar una solución que de pronto uno identifica como todo emprendimiento. Te dicen, bueno, ¿qué necesidad quieres resolver, ¿verdad? Yo creo que esa pregunta nos la han hecho muchas veces a los emprendedores. Y sí, yo decía, es que yo no sé si quiero resolver una necesidad como tal, pero son varias necesidades las que veo. Dentro de ellas, la principal quizá, que la familia tiene muy pocas opciones de contratar personal idóneo para el cuidado de niños y niñas, que en aquel momento así se fue pensado y por eso se llama Niñeras SOS. Pero me encontré con una cultura de no habían habilidades para el trabajo del cuidado, por una parte, no habían conocimientos técnicos reales sobre el cuidado, y por otra parte, las familias también no estaban como teniendo muy claro el perfil de una cuidadora y más bien parecía que buscaban una persona que solventara todas las tareas de la casa, bueno, que todas están enfocadas al cuidado, pero en realidad es demasiado extenso y con salarios bajos. Esto me llevó a estudiar un poco y a decir, bueno, yo necesitaba entender por qué yo no podía hacer un match entre el cliente y la posible cuidadora, ¿no? Entonces,
y pues como todo emprendedor con ganas de facturar, ¿verdad? Ese no lo lograba. Y yo dije, bueno, ¿qué está Sí, pasando? Y entonces empecé a estudiar un poco y encontré cosas lindísimas, pero también tristes que bueno, somos Latinoamérica, ¿no? Y fuimos colonizados y esto se quedó con nosotros. Y entonces esta práctica, como muchas, pero esta básicamente resulta ser una práctica muy de la colonia, de la época de la colonia. Entonces, la persona cuidadora no se ve se ve como personal de servicio, no tiene, pues, no se le ve como un trabajo formal, por lo tanto el país o el Estado, no, las políticas del Estado no la reconocen como una trabajadora formal, por tanto, cero condiciones sociales laborales, ¿verdad? Como un seguro claro. social, como pensiones, etcétera. Entonces, básicamente me encontré con todo este desastre. Sí, 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 Puedo creo decirlo, que como un la desastre. palabra es la correcta, utilizaste, es un desastre. Y no solo en El Salvador, digo, estás retratando la vida de México actual, o sea, tampoco te vas muy lejos. Pero fíjate que en esta parte que comentas, creo yo, a mí se me hace bastante interesante si nos podemos detener justamente en esa parte, en el origen, en lo que te está llevando ahorita, que es lo que estamos platicando, que te llevó a esta idea de niñeras, eso es. Bueno, bueno, en realidad yo en el año 2009, Luis, pasé Ujú. un proceso, bueno, los humanos somos bien interesantes en ese sentido. A veces necesitamos estar al borde del abismo para aferrarnos a la vida Sí, y sí, empezar a hacer con nuestras vidas cosas importantes o interesantes que a lo mejor no estamos haciendo si no estamos en el abismo. O a lo mejor hay gente que no necesita llegar al abismo, pues yo sí fui de las que necesita estar al borde del abismo. En el 2009 prácticamente yo tomé la decisión de divorciarme, luego de eso vino un cáncer. Bueno, fue el año loco, fue el año del abismo. Y cuando yo sí. estaba ahí, yo dije, yo quiero hacer algo. O sea, ahí se me ocurrió que yo quería hacer algo. Y bueno, pasas tanto tiempo en la cama que nada, pues tenés que pensar, porque no podía hacer mayor cosa que estar pensando en las medicinas, en la operación y no sé qué. Y pensar en vivir. Y Eso, fíjate que es bien interesante porque es como, eh, ¿cuál es el sentido de la vida? Es decir, ¿qué le da sentido a mi vida más allá de los roles tradicionales, que de la maternidad, que el trabajo como tal, etcétera? Y decía, yo quiero algo que le dé un sentido como una chispa especial, digamos, ¿verdad? A la vida o a mi vida. Y entonces, yo que estaba bastante involucrada en el tema de cuidado y sobre todo de protección de niñez, porque ya había trabajado como consultora para UNICEF, para el eso. Ministerio de Educación de mi país, entonces empecé a escribir un programa sobre cómo formar a las cuidadoras, es decir, qué cosas debe saber una mujer para saber cuidar de un niño o una niña. Y Claro. estoy hablando del 2010 y es importante decirlo porque en ese tiempo todavía no estábamos hablando de las economías del cuidado Ujú. como un aporte bastante grande que ahora se tiene a través de los organismos internacionales. Es decir, ahora ya se sabe cuánto vale para un país tener 1 millón de mujeres haciéndose cargo del cuidado. ¿Cuánto Claro. aporta eso al PIB, por ejemplo? Son estudios que creo que en esa época, o por lo menos yo no me di cuenta, no estaban No todavía se sobre la tenía. agenda o sobre la mesa. Entonces, bueno, yo pensé que teníamos que educar a estas mujeres para poder hacer un trabajo del cuidado de una manera un poco más técnica Mm. y más profesional, ¿verdad? Sobre todo porque la población a la que se estaba cuidando era muy vulnerable, que eran niños y niñas, y en mi país también, no sé, creo que en toda Latinoamérica, el tema es que las cuidadoras a veces se vuelven las personas que abusan también Sí, de nuestros niños y niñas. Por supuesto, porque están más cerca de ellos. Entonces yo pensaba, tiene que ser un perfil, o sea, ¿cómo es posible que elijamos un perfil para cualquier puesto? Una gerencia, una secretaria, una enfermera, sí, 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 cualquier sí. cargo que se te ocurra, menos para la cuidadora. Entonces empecé a escribir el proyecto y me animó, creo, el hecho de darle ese como sentido a un proyecto personal. Y fue así como salí de toda la crisis, digamos, de salud con la que me tuve que enfrentar y superar
Y entonces me empecé a involucrar más a escribir mi proyecto y hacerlo realidad. Entonces ya lo llevé a la ejecución, como te dije antes, Ujú. me encontré con todo este desastre cultural, pero creo que nada como formarse, porque me empecé a formar un poco más, a tener paciencia, a seguir trabajando. Y 12 años más tarde, pues la historia es totalmente diferente. Me Claro. encantaría contárselas. No, 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 para eso estamos aquí el día de hoy. O sea, la verdad, esa parte que dices es un retrato de Latinoamérica, definitivamente, en mayor o menor grado, pero yo creo que no nos movemos más que milímetros, ¿eh? O sea, estamos muy marcados en ese sentido, te tienes toda la razón. Y lo que dijiste es clave, creo que ese punto de saber qué te define, ¿no? Estar sentado, dijiste una frase que me fascinó, como no tienes una idea, la parte de decir, híjole, tengo que pensar en la vida, ¿no? Tengo que pensar en vivir. Nunca, nunca nos detenemos a pensar en vivir, a pensar en decir, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Independientemente de los roles que tengo ya añadidos, ¿no? Que me dio mi entorno, mi contexto, mi familia. Creo que de repente enfrentarse con esa parte, decir, ¿qué me define? Y hacia dónde quiero dirigir esto que tengo yo, ¿no? Esa parte yo creo que todos los emprendedores la tienen en común, es decir, tomar una decisión en algún punto de quiebre es básico porque hasta que nos quebramos podemos construirnos, ¿no? Dicen que del caos nacen las estrellas, entonces creo que esa frase llega a complementar esta parte. Y cuéntanos, de verdad, la verdad también si me diriges aquí o no me controlo, me sigo de frente y hablamos 3 horas. Me interesa mucho saber y conocer justamente esa parte, que me cuentes esa historia, esa parte de la historia. Pues fíjate que en realidad eh, fueron prácticamente 8 o 9 años. Es largo el camino, pero Sí, siempre me encontraba con cosas que yo me imagino que tú ya has escuchado antes, como su modelo de negocio no tiene escala, o sea, no sí, tiene no sé qué, no es escalable. Yo recuerdo que esa frase para mí era como, por Dios, ya no más me la digan. No sí, es rentable, su modelo de negocio no genera dinero. sí, Es muy dinámico, dependemos mucho de las personas y bueno, totalmente tienen razón, pero yo dije, ok, eso es cierto. Entonces, ¿cómo hago para que esto sea distinto? sí, claro. Eh, Empecé a estudiar un poco más, tomé otros cursos, estuve también ya en manos de ONU Mujeres, no sé cómo llegué ahí, pero llegué ahí y también me dieron un buen programa de formación, también estuve con ProMujer, me dieron otro programa de formación y entonces en ese programa se me ocurrió y dije, tengo que crear algo que sea más sostenible en cuanto a ingresos y mostrar que sí puede ser esta empresa rentable. Eso fue hace Claro, como 2 años. Entonces, porque el cuidado va más allá de cuidar niños y niñas. Es decir, hay que cuidar, o sea, todos en algún momento necesitamos que alguien cuide de nosotros para poder hacer nuestras cosas, ¿no? No, es la persona que reproduce nuestras vidas. claro, claro, claro. Eh, entonces, yo dije, bueno, vamos a diversificar. Está la cuidadora de la casa, Ujú. vamos a ver la cuidadora de niños, la cuidadora del adulto mayor. Gracias a la pandemia también pensé, bueno, necesitamos tutoras. Ese año que para nosotros fue terrible porque facturamos cero, cero, por Claro, varios meses, casi todo el año. Ahí fue donde la tecnología también me ayudó a hacer más cosas. Por ejemplo, podía hacer las entrevistas por videollamada, o sea, lograba hacer más con menos recursos usando la tecnología. Y también pudimos ofrecer el servicio de la persona que cuida a tu hijo y tu hija mientras está en clase virtual, porque los padres estaban como locos en la casa, en trabajo, y tenías al niño a la par en la compu preguntándote, ¿y aquí qué hago? ¿Y aquí no sé qué? Entonces la gente se estaba volviendo loca. Y entonces se sí, me ocurrió, yo por suerte ya no tenía hijos pequeños, no sé qué hubiera hecho en ese caso, pero ya no tenía hijos chiquitos. Y bueno, yo creo que todos vimos en redes sociales de manera divertida cómo los padres pasaban en caos. No, lo hacíamos divertido, pero realmente no debe ser tan divertido para algunos. no, Y entonces yo dije, bueno, tenemos a muchas chicas que estudian educación, ¿por qué no van ahí? Y se hacen cargo de lo suyo y papá y mamá en su trabajo.
Eso fue el salto para abrirnos a más mercado. Ya no le cambiamos el nombre porque ya estábamos muy posicionados, pero empezamos y dijimos, somos todos los servicios del cuidado. O sea, hacemos cocina, hacemos niños, adulto mayor, es decir, todos los servicios, pero más especializados. No creer que la misma mujer va a ser maestra, Ah, cocinera, no, no. lavadora, o sea, no. O sea, cada quien tiene su área y si tú quieres tener todos esos servicios en casa, sin hacerlos tú, pues nada, los compras, ¿no? Y lo pagas. Y Sí, dijimos, ¿habrá gente que está dispuesta a pagar todos esos servicios? Bueno, y nos dimos cuenta que sí. sí, Entonces empecé a generar también incluso planes de limpieza. O sea, tú dices, yo quiero a una persona que solo venga 2 veces a la semana, no me interesa más. Y esos planes de limpieza nos permitían a nosotros ir generando un flujo de efectivo claro. que nos mantenía muchísimo más a flote, ¿no? Y ya no solo depender de la venta grande, digamos, de cada comisión que cobrábamos por una cuidadora. Eso nos puso en otro nivel, de entre 20 hasta el 2021. 2022 nace la Escuela del Cuidado. Ahora abrimos la escuela para cuidadoras. Wow. Y bueno, hay escuela para todo, para aprender a manejar, para aprender a hacer soldaduras, para aprender a ser economista o marketing, o sea, lo que tú quieras, hay una escuela. Pero nadie, no, o sea, no había, por lo menos acá y en toda la región, no una escuela que se dedicara a enseñar cómo ser una cuidadora, pero desde una práctica más técnica y más profesional. Claro. Una de las carencias grandes que tenemos también como sistema educativo es el que no desarrolle de manera eficiente, voy a decirlo de esa manera, habilidades para el trabajo. Entonces, estas habilidades muchas veces hacen que las personas no tengan acceso ni siquiera tener acceso a un empleo o a Claro. mantenerlo. Sí, sí, sí. Y digo, no me parece justo que porque nací en una comunidad o porque nací en una parte rural y no tuve acceso a una educación un poco más completa, esto que me quitó la vida, porque nací ahí, no tenía opción, no me dio la oportunidad de generar o de desarrollar estas habilidades. Entonces, al final me inhabilita laboralmente también Claro. y la gente está frustrada por eso. Entonces, creamos que esta escuela puede dar no solamente lo técnico, sino también un poco desarrollar estas habilidades que se requieren para el trabajo, Ok. específicamente el trabajo del cuidado. Sí. Ya tenemos 3 cursos en línea y gracias también a la pandemia pudimos crear ese concepto de una escuela en línea que yo creo, bueno, esta escuela la tuvimos siempre presencial, Sí, sí, con sí. costos mucho más altos. O la gente decía no puedo ir a clases, o bueno, lo que ya sabemos, o no lo puedo pagar, etcétera. Y la escuela en línea te permite que desde tu casa, de tu teléfono, de donde estés, Donde sea, sí. eh, tú te puedas conectar y oír tu clase y hacer tu trabajo y ahí vas avanzando. Entonces creo que esto abrió todo un abanico de posibilidades y es como hoy Niñeras SOS es pues esta organización que ofrece todos los servicios del cuidado y además tiene una escuela del cuidado que ya tenemos pues estudiantes, por ejemplo, bueno, de México, de hecho hay una tutora en México porque hay Ya. estudiantes de México, hay una tutora en Guatemala, porque hay estudiantes de Guatemala, y así sucesivamente, porque ya incluso rompe la barrera de las fronteras, ¿no? Y vamos un Claro. poco más allá. Mira, eso sí es una sorpresa para mí, no lo sabía, pero una excelente sorpresa. Fíjate que tienes, yo creo que has dado en el clavo, como bien lo estás diciendo, pero a base de trabajo, ¿no? Un amigo hace poquito me dijo un tema de suerte, ¿no? Un tema de decir, Exactamente. yo era bueno, ¿no? Siempre fui a tratar de ser mejor, me esforzaba, trataba de ir hacia adelante, aprendía nuevas técnicas. Es increíble, después lo van a conocer igual en las entrevistas, ahí en el canal. Este amigo tiene tiendas de uñas, él coloca uñas postizas, ¿no? Eh, eh, Se profesionalizó mucho tiempo, estaba siempre en cursos, viendo nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas cosas, las tendencias, etcétera, 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 pero no generaba, ¿no? O sea, le apasionaba lo que hacía, era muy bueno. Yo veía sus trabajos y decía, él creo que fue el primero que vi utilizando aerógrafos. Pintaba las uñas a mano, tenía modelos increíbles, no, o sea, algo impresionante. Y él me decía de la suerte, me decía, yo creo que
Yo tuve suerte hasta que pasaron 10 años de que yo me dedicaba a esto y tuve la suerte de que me hablaron para trabajar en cosas más grandes, ¿no? Me empezaron a decir, oye, tengo un certamen de belleza, ven a ponerle uñas a todas las concursantes. Ah, perfecto, ¿no? Y temática por estado, temática por región, etcétera. Entonces, vestidos típicos a las uñas, al vestido típico, y cambia estas y pon otras, y mientras pones uñas, aquella persona se está maquillando, y empezar, o sea, y llegó a niveles grandes, y ahorita él hizo cosas bastante interesantes, de hecho está haciendo cosas bastante interesantes, está trayendo nuevos materiales, tiene ya tiendas de enseñanza, puso una escuela de enseñanza para este tema, y justamente veo que tienen mucho como, pues no mucho parecido, ¿no? Es decir, ir encontrando soluciones, pero lo que tienen en común y lo que le decía, no, yo creo que la suerte se forma así, ¿no? La suerte está hecha de todos esos pedacitos de cosas que tú vas haciendo para mejorarte, para mejorar lo que haces. Creo que la suerte se basa no solo en un golpe de decir, ah, mira, me encontré 3 millones de pesos, ah, gracias. No, yo creo que la suerte habla más bien del trabajo que tienes, porque estamos de acuerdo que igual yo creo que te pasó a ti, si tú no tuvieras todo el conocimiento que ya hubieses, adquiriste, si no tuvieras toda la experiencia que hiciste, las formaciones que pasaste, los trabajos, la educación, todo eso que tú ya traías encima, cuando se te hubiera presentado la oportunidad de hacerlo o la opción, simplemente hubieras dicho no, ¿no? Hubieras dicho no, no estoy lista, ¿no? No pasa. Sin embargo, la oportunidad se dio, pero gracias a todo ese trabajo que tú tienes, la pudiste aprovechar. Creo que en eso equivale la suerte. No, definitivamente te escucho y se viene a mi mente varias cosas que por supuesto muchas veces te dan ganas de ya no seguir o de Sí, decir quizá esto no es aquí, quizás estoy siendo muy necia. Pero yo recuerdo que una vez alguien me dijo, Elsa, tú haces las cosas bien, que un día alguien te va a ver. claro. Nunca olvidé esa frase, nunca la olvidé, estuvo aquí todo el tiempo. Y yo dije, y siempre decía, un día alguien me va a ver, un día, o sea, fue como, tengo que seguir haciendo bien las cosas, porque de pronto, cuando hacemos cosas, por supuesto que queremos ver los logros de inmediato, Sí, sí, somos sí. muy impacientes para el tema de los logros. Y por supuesto, el logro puede ser una fuente de motivación y no puedes estar todo el tiempo expuesto a una fuente tan vacía, porque todo el tiempo no estás viendo esos logros a corto plazo. Entonces, ¿de dónde sacas la energía o cuál es la fuente para decir yo quiero seguir? Entonces, la fuente se volvieron estas frases. Lo voy a Claro. hacer bien y un día alguien me va a ver. Pensaba también en los jugadores de fútbol, fíjate, pensaba, bueno, hacen un gol, celebran a lo grande, o Mm, sea, todo eufórico, pero después siguen corriendo y buscando el segundo gol, es decir, nada hace tú. O sea, sí, tenés un segundo, pero el partido sigue, o sea, no pasó ahí. Entonces yo decía, hey, o sea, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Quiero ver cómo está funcionando otros países, por ejemplo. Eso es una cosa importante. Por claro. ejemplo, Colombia tiene legislado el tema del cuidado, o sea, eso es Sí, fabuloso. claro. Y entonces dice, bueno, ¿por qué Colombia lo hizo? O sea, quiero estudiar un poco más, ¿verdad? ¿Por qué Argentina no? O Chile, o que están ahí cerca. ¿Por qué nuestra gente latinoamericana hace ese trabajo en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, ¿Por qué los europeos y los norteamericanos quieren pagar una cuidadora o una persona que haga el servicio del cuidado y no hacerlo ellos? Bueno, ellos sabemos que dentro de su cultura lo hacen, son muy autónomos en ese sí, sentido, que solo alguien que tiene muchísimo dinero paga el servicio del cuidado. Pues eso en esos países pasa mucho, ¿no? Pero la gente quiere ir a ganar allá porque se paga súper bien el cuidado. Entonces, uno empieza a ver el mundo de otra manera, porque yo creo que jamás en la vida se me hubiera ocurrido ir a buscar si no fuera porque estaba metida en el lío y entonces yo quería ver.
cómo Sí, estaba funcionando el mundo también de esto, para ver qué podía yo crear o solventar, o a lo mejor a veces no se crean, pero a veces se reorganizan las ideas, se reestructuran algunas cosas y ves si funciona. Y como todo, ensayo y error. O sea, probás y de cuento, pues varias veces uno dice, esto no funcionó como yo me lo imaginaba. A lo mejor tengo que volverlo a hacer, sí, claro. pero o sea, toca y me pasó varias veces, pero la verdad es increíble. Mira, la gente, por supuesto, hay gente que te dice, no, buenísimo, me encanta su servicio, no sé qué, y gente, no, mal, súper mal servicio, Sí, porque claro, mire, la claro. niñera... ah, y uno dice, ¿cómo controlo la voluntad de las personas? De hecho, no puedo hacer eso. Sí, no, no O sea, puedes. no puedo controlar la voluntad de otras personas y digo, ok, bueno, ni modo, sigo apostándole a la educación, a la formación, sobre todo a la sensibilización de las personas en Eso. relación a respetar sus lugares de trabajo, por ejemplo, que eso es algo fundamental. Ah, eh, yo recuerdo que a mí una vez alguien me decía, mira, no podemos jugar con la comida, o sea, con la plata que te permite llevar comida a tu mesa. Sí, Y a mí también esa frase me sonó un poco y yo dije, bueno, es cierto, tienes razón. O sea, si yo hago algo mal en mi trabajo, lo que estoy haciendo es jugándomela el ingreso que me permite ir al mercado y comprar comida para mi casa. claro. ¿Y por qué la demás gente no le tiene miedo a jugar con eso? Y digo, bueno, entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Sí, sí, ya estás tocando temas de verdad bastante fijos, bastante fríos y bastante sonoros para nuestra cultura latina, ¿no? O sea, esa parte que tú comentas de decir, por qué aquí sí, por qué aquí no? ¿Cuál es la diferencia? En qué radica la cuestión de que ellos vean esa necesidad y nosotros no la veamos, ¿no? Que nosotros venimos más del reglazo y del manotazo que de una Ujú. educación un poco más Montessori, ¿no? Más hacia otro tipo Respetuosa. de situaciones, ¿no? O sea, Claro. realmente creo que nosotros venimos de la generación donde todavía manteníamos los libros aquí, ¿no? De castigo o nos daban los Total. reglazos, las señoritas, por cierto, un saludo a aquellas monjas que me atendieron alguna vez, este, en ese nivel. Y de verdad dices, por qué no avanzar a ese punto, ¿no? ¿Por qué no creamos seres humanos, ¿no? O sea, nuestros hijos, las generaciones que vienen, que entiendan y sean más conscientes de ese tipo de niveles de educación? Yo creo que es una responsabilidad que tenemos que hacer o tendríamos que estar haciendo, sobre todo porque tenemos la sangre. Yo siempre les digo a los chicos de aquí, híjole, la gente de Latinoamérica tiene la sangre para salir adelante. Tú te vas a Alemania y hay salvadoreños, hay mexicanos, hay hondureños allá. Tú te vas a Canadá y hay mexicanos y hay salvadoreños. Y tú te vas a Italia y hay mexicanos y hay salvadoreños. O sea, en todo el mundo estamos porque nuestra sangre, nuestra naturaleza resiliente, yo creo que nos está ayudando a podernos colocar en todas las sociedades y al lograr entender esas diferencias de cultura y decir, oye, entonces cruzar por donde se debe, sí hay lugares donde se hace, ¿no? Oye, obedecer los semáforos, aunque sea de madrugada, hay lugares donde se hace. Pasar o sea, no te tienen que obligar a pagar para que tú pases un transporte público. Hay lugares en donde se hace, ¿no? Y lo vimos apenas en este mundial, ¿no? Que pasó, me encantó la imagen, termina de jugar Japón, pierde, y toda la gente sale del estadio, toman una foto del estadio y el lugar donde estaban asignados los japoneses, impecable. Parecía que habían lavado, parecía que habían, o sea, que no pasó en un partido de fútbol, ahí no hubo nada. Y todo el estadio deshecho. Dices tú, sí se puede, o sea, sí hay forma de actuar diferente, pero híjole, No, pero también tú dijiste algo importante, o sea, es conciencia. Y yo creo que tenemos más adormecedores de la conciencia que aquellos que nos puedan ayudar a despertarla, ¿no? Que claro, hacer consciente de las cosas. Yo sé que nos preocupa mucho a nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, ver
que de pronto se adormecen en algunas cosas, pero yo también los escucho y veo y los veo despiertos en muchas otras. Es decir, sabemos que esta generación, por ejemplo, la generación, bueno, ya no sé ni por qué le trabamos, no sé, si es Z o una cosa así. Después de los millennials hay como tres generaciones más, no sé. Yo ya me Me perdí perdí un poco, en me perdí millennials. un poco, pero esta generación se ha atrevido, más todo desde la millennial, se atrevió a desmontar creencias irracionales, paradigmas, se atrevió a cuestionar incluso la crianza, a decir, bueno, pero ¿y por qué me hablas así? Porque Sí, mira, claro. o sea, mamá me puedes decir las cosas de la misma manera sin tener que gritarme para tirarme un zapato. Se atrevieron. Yo no tuve todavía esa oportunidad, o sea, era para mí impensable que yo le iba a decir a mi mamá cómo tenía que educarme, Claro, claro. pero vi a mis hijos decirme, mira mamá, o sea, podemos hablar, ¿no? O sea, podemos, o esa generación de validar un poco más las emociones, ¿no? O sea, decir, bueno, Sí. entiendo que estás triste, entiendo que estés moleste, que estés enojado, etcétera, para no, para, porque gestionamos ya de manera diferente. Mira, Luis, de verdad que me he planteado tantas cosas. Una de las que creo que es fundamental y vale la pena compartir, quiero abrirme al decirlo, es que mi generación, o sea, yo nací en los 70, a mi generación nos enseñaron a crecer. No, Y cuando ya tenías 15 años, te preguntan, ¿ya tenés novio? Y cuando salías del colegio, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y te vas a casar? ¿Y cuántos hijos vas a...? O sea, era un tema que la meta era la maternidad claro. y el matrimonio. Era Sí, una sí, sí. meta. Yo no sé, era un punto de llegada. Yo no entiendo todavía qué era, pero era un punto de llegada, porque si todo el mundo te preguntaba cuándo vas a llegar ahí, pues a lo mejor era un punto para llegar. Era la Y, base y del claro, éxito, entonces ¿no? claro, y una cosa como borreguito, ¿verdad? O decía, bueno, sí tengo que llegar ahí, o sea, sí, 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 me tengo que casar, sí, sí, obviamente amo profundamente a mis hijos, muchísimo, pero yo decía, ¿por qué nunca me pregunté si yo realmente quería ser mamá? Si realmente eso era lo que me daba a mi vida algo que me diera un sentido importante. Y sé que muchas mujeres buscan el sentido de la vida a través de la maternidad, porque, Sí, porque de sí, pronto sí. no hay nada más. Sí. Pero sí hay algo más. Y entonces cuando los hijos crecen y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué hago? Tengo que cuidar a los nietos, tengo que hacer algo, me voy a volver loca. Y eso lo vemos en psicología, ¿no? O sea, con el tema del nido vacío, o sea, la Sí. gente tiende a la depresión y etcétera. Y claro que me dolió que mis hijos partieran. O sea, no estoy diciendo que no siento nada. O sea, a mí me dolió. Mi hija vive en Portugal, tiene un hijo que vive en Guatemala. Mm. Y cuando cada uno me fue diciendo, mamá, me voy porque estudio, no sé qué, pero yo decía, Dios, no lo voy a ver, o sea, ¿verdad? No, mamá, no te preocupes, sí que ahí está tecnología, hablamos, tal. Pero no es lo mismo porque, pues, si no los estás tocando, no los Sí, abrazas, no. o sea, yo no los puedo abrazar. Pero mira, lloré un día, o sea, digo, tenía que llorarlos, ¿no? Pero el día siguiente dije, bueno, ¿y entonces hoy qué hago con mi vida? O sea, tengo que hacer algo. Entonces, tengo que hacer. Ellos estaban siguiendo su camino y yo también tengo que seguir el mío. Y justo Niñeras SOS va y hay una coyuntura, fíjate, cuando Niñeras SOS empieza a emerger de esta manera, y Ujú. yo también empiezo a ser como más creativa porque mi tiempo estaba más dedicado a esto, y yo creo que las mujeres, o sea, no se vale que a mujeres y hombres no nos den la oportunidad, o sea, yo creo hoy, abogo por una educación que te dé la oportunidad de elegir y decir, bueno, yo esto quiero hacer. ¿Verdad? Que si de pronto hoy tenemos jóvenes que están diciendo, no, pero no me interesa la maternidad, o no me interesa la paternidad, o no me interesa casarme, la gente todavía dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo no vas a tener hijos? No sé qué. No, de pronto hay gente que no está haciendo ahí, no va por ahí. Claro. Y no digo que no hay que tenerlos, digo que es importante que los tengamos cuando conscientemente sabemos que nos vamos a dedicar a eso, porque no es nada fácil tener un hijo y tener dos y tener tres, o sea, es tremendo, o sea, Sí, no, es no. toda una vida entregada a esto, a formar, educar, a cuidar, a criar, o sea, todo lo que implica, o sea, es prácticamente imposible hacer algo más grande porque esto consume mucho tiempo, entonces, y energía y todo, y dinero. Y Entonces, dinero. yo digo, bueno, yo creo que es importante,
obviamente yo no me lamento, no digo, ah, ¿por qué no me tocó? Pero no, sí creo que ahora esta generación debiera o tendría la oportunidad de plantearse a dónde está esa chispa de la vida, ¿verdad? O sea, si está bueno, yo creé mi propia familia o yo creé mi propia empresa o soy un viajero por el mundo, por ejemplo, ahora está, no sé si está de moda o qué, pero he visto por lo menos gente que está haciendo documentales en moto por toda Latinoamérica, por ejemplo, y es en YouTube y te muestran todos los países y bueno, a esta persona le interesa viajar por 90 países en Claro, moto y ese es su sentido, ¿verdad? Es decir, qué interesante. ¿Y por qué no pensó en ir a la universidad y hacer otra cosa? Es decir, hay tantas formas de vivir la vida ahora, que creo que lo importante es encontrar esa forma que te mantenga con la activo. sonrisa. Sí, sí. Yo sí creo que es esa sonrisa que no se te quita aún en los momentos difíciles porque sabes que estás haciendo algo que te gusta, que Sí. te llena, que te anima, que te da vida totalmente. Claro, no, coincido, pero al 3500% contigo. O sea, es una parte en donde, si bien todos tenemos que llevar algún lado, ¿no? Todos tenemos que ir a esa parte. Y sí se nos olvida, como dices, que lo más interesante de todo es el camino. O sea, sí, digo yo también, mi niño, pero es decir, tengo tantas cosas que puedo realizar, ¿no? Y nunca es ni tarde ni siquiera la mitad. Tengo una pasión, ¿no? Tengo lo que tú dices, esa sonrisa que te sale por estar haciendo lo que te gusta. Y si tú logras hacer que las cosas sucedan, yo creo que ese es el punto, ese es el detalle. Me decía una persona que hace poquito tuve la fortuna de conocer, me decía, ¿sabes cuántas veces me he equivocado? ¿Sabes cuántos productos he echado a perder? ¿Cuánto material? O sea, ¿sabes? He desperdiciado muchas cosas, pero cuando le he logrado algo, lo festejo. Y lo que tú decías del gol, un poquito regresándome, es todas las horas de entrenamiento, todos los sacrificios, todo lo que la gente que juega fútbol o se dedica a un deporte tiene que hacer, las horas de gimnasio, las horas de entrenamiento. Cuando logra algo, es un logro eufórico porque dices, tú lo logré, ¿no? O sea, llegué a hacer esto. Pero no nos damos cuenta que es persona que dijo, voy a hacerlo y empezó a hacer cosas. Todos empezamos de alguna manera. El señor Phelps de natación no nació nadando. O sea, tuvo una formación, tuvo que ver un día una alberca y decir, me gustó y voy a ser bueno y voy a hacer más. El caso de decir, me gusta la educación, pues tengo que también yo educarme a mí para poder ver hacia afuera y revisar la educación de los demás, ¿no? Poder tener todos esos aspectos que implican en la educación, todo lo que tiene que ver con la cuestión del entendimiento de la persona. Decía una persona, un conferencista que fui a ver hace poco, que en lugar de, nosotros creemos que tenemos un canal de comunicación, pero tenemos 8. Está lo que piensas que vas a decir, lo que dices, lo que crees que estás diciendo, pero que no estás diciendo, y todavía están los otros 4 canales de la otra persona. Entonces, se vuelve complejo, pero a la vez, a mí en lo particular, me da mucho gusto que tú seas de esas personas y me da gusto conocer estas personas que hacen que las cosas pasen. Me da mucho gusto porque han pasado años, como lo dijiste, has tenido, pues también te las has visto negras, la facturación en cero es terrible, ¿no? Sí. Ahora imagínate que uno a veces también tiene facturación en rojos. este, y no darse por vencido, ¿no? O sea, decir, vamos, puedo hacerlo, o sea, vamos a hacerlo, y si no es por esta vía, es por esta otra, si el camino lo estoy errando, voy a cambiar el camino, pero mi meta es una, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que yo creo que un montón de gente, coach y qué sé yo, te dicen esto de ponte metas, ponte objetivos en la vida, declara las cosas. Bueno, escuchas tanto y Sí, uno dice, bueno, ¿qué de todo eso funciona? Por favor, dígame, que alguien diga que de todo esto funciona. Y sí, bueno, después de la experiencia, creo que lo que funciona es mirar hacia adentro.
Sí, mirar hacia adentro. O sea, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué hay? Y creo que, y dejar de lamentarte por aquello que creemos que falta o aquello que fue lastimado de alguna manera. Eh, Porque yo creo que no podría hacer muchas cosas si no fuera por las heridas que viví, que recibí de niña, y que digo, decidí un día tratar esas heridas y entonces uno dice, bueno, puedo ayudar a que otros también las trabajen claro. y así te vas, te vas, te vas, te vas y ya cuando ya menos sentís, estás creando otra vez, ¿verdad? Hace el año pasado, dentro de todo mi trabajo también que hago, psicosocial, nace también una iniciativa de hacer un colectivo de salvadoreños y salvadoreñas por el derecho a la salud mental. Tenemos un terrible, o sea, tenemos una dificultad tremenda con una deuda mucho, muy grande con el tema de salud mental. Y en las comunidades rurales, o sea, por supuesto que es un privilegio, ¿no? El tener acceso a un servicio de salud mental todavía lo es cuando realmente es un derecho. Y bueno, y también como ha sido así históricamente, la gente puede ir al dentista cuando ya no soporta el dolor de muelas, o sea, porque te duele un poquito y te tomas una medicina, pero lo pospones, pero cuando ya no soporta más, y ni modo, ¿no? Entonces digo, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿o qué te tiene que doler para que querrás ir donde un psicólogo o una psicóloga? O sea, ¿hasta dónde tiene que dolerte el alma para que digas, no, me sí quiero ayuda? Y aún así cuesta porque no está la información tan accesible para las personas o muchas personas piensan, yo quizás debería ir a un psicólogo, pero ¿dónde está un psicólogo? ¿Cuánto vale un psicólogo? O sea, te planteas esas cosas y pues la gente dice, pues no, aquí me la aguanto, ¿no? Claro, claro. Eh, o sea, mejor le pongo una velita al santo, pero yo no puedo, o sea, no voy a ir a buscar un psicólogo. Y es válido, o sea, digo Sí, eso sí, de la velita al santo, pero a mí me encanta porque cuando encontramos mucha gente que lo hace, sí. yo creo que es una gran oportunidad, bueno, tenemos funciones adaptativas, ¿no? Y creo que esa es una de las que permite adaptarse al dolor, sobre todo a la adversidad, y sobrevivir, o sea, es decir, es un mecanismo maravilloso de sobrevivencia que tenemos los humanos, el aferrarte a algo inexistente, o sea, es inexistente, o sea, La tú, fe. tú crees que esto te va a funcionar, o sea, y está solo en tu cabeza, entonces es inexistente materialmente hablando, pero existente ¿qué? En tu cerebro, en tu imaginación, en tus Sí, ideas. Y esto, aferrarse a eso hace que mucha gente pueda sobrevivir a adversidades bastante grandes, como por ejemplo lo que vivimos después del COVID, que habían duelos abiertos, la gente no sabía cómo manejar el duelo, la gente no sabía cómo manejar el miedo, todo estaba mundo aterrado. Y una de las cosas que vimos con este colega es, y en nuestras comunidades rurales en El Salvador, ¿quién te dice qué hacer con el miedo? ¿Quién te dice dónde ponemos la curita al dolor? Porque perdimos personas, perdimos familia, claro. perdimos muchas cosas. Eh, y entonces empezamos a hacer, mira, llamemos a todos los psicólogos y psicólogas del Salvador que donen su tiempo. O sea, ya todos tenemos un trabajo, pues bueno, que regalen aunque sea 4 horas a la semana y que en estos momentos, porque no les vamos a pagar, por supuesto, no tenemos plata, pero Ujú. vamos y hacemos un colectivo de voluntarios. Y vos querés ayudar, venite, ayudar. Entonces, lo que nosotros sí empezamos a hacer es organizar comunidades para poder hacer convocatorias, que llegue a la gente, empezamos a hacer jornadas de salud mental. La gente estaba súper contenta, la gente empezó a entender por qué le dolía lo que le dolía, por qué era importante trabajar ese dolor y no estar con una herida abierta, porque básicamente seguimos lastimando a más personas cuando tenemos Sí, nuestras heridas abiertas. sí, sí, sí. Y entonces la gente empezó a decir, mire, pero yo quiero que venga otra vez, es que yo ya entendí lo que usted está diciendo, a mí me pasa, entonces yo estoy maltratando a mis hijos, pero porque realmente yo estoy lastimada, y bueno, sí, básicamente le ha pasado eso. Y así empezamos. Mira, fue una cosa de empezar solo poniendo y regalando nuestros sábados y domingos, como que si no tuviéramos nada que hacer. Ok. Y, y fue un momento increíble. Resulta que este año tenemos a 3 organizaciones bastante grandes en el país, una internacional y dos nacionales, que nos buscan y dicen, mire, queremos hacer una alianza con ustedes, porque fíjense que tenemos un proyecto saludable
y nos quedamos como, Dios mío, no estábamos preparados, pero bueno, ahí estamos. Y entonces son de aquellas cosas que tú preguntas, bueno, de hoy en adelante ya no voy a dormir 8 horas, voy a dormir 4, pero tengo que sacar esto adelante porque, porque es una oportunidad, porque hay, digamos, gente interesada en dar dinero para que nuestro proyecto funcione o siga funcionando y llegue a más comunidades, porque le estamos llevando a la gente Claro, básicamente a su lugar, ¿verdad? A comunidades que te digo, bueno, El Salvador es súper chiquitito, o sea, es súper chiquitito, pero nosotros decimos, es que está a 4 horas de la ciudad. Bueno, para nosotros 4 horas de la ciudad es mucho. O sea, es mucho, mucho, mucho. Porque toca ir también zonas como muy complicadas en acceso. De hecho, en algunos lugares hemos tenido que ir con vehículos de doble tracción porque es imposible llegar de otra manera. Bueno, hay unos que caminando porque ni hay camino. Entonces hay que hacer el caminito, pero llegas y te reunís con la comunidad. Y la gente tiene muchas cosas que decir. su cara, ¿no? Entonces, esto Sí, me sus doy cuenta caras, que son sus... cosas que van surgiendo y que digo, bueno, aquí estoy y trabajemos, o sea, trabajemos, hay que hacer lo que hay que hacer, hagámoslo. Y entonces mucha gente entusiasmada, psicólogos y psicólogas entusiasmadas con donar su tiempo, que es todo sin ningún trabajo, por suerte, bueno, gracias a Dios, sin ningún trabajo estable, pero que diga, bueno, yo voy a donar mi sábado o mi domingo para ir a una comunidad y hacer el trabajo que hay que hacer. Wow, Y eso nos permite avanzar, pues en términos económicos, ¿no? Nos permite avanzar y ahí te das cuenta que no existe, o sea, hay ideas locas, pero siempre hay una forma de solventar esa locura, sí. porque no teníamos plata. O sea, les digo, bueno, miren, a lo mucho tenemos que poner la gasolina, pues llevar un pequeño refrigerio a la gente, pero más allá de eso, lo que necesitamos es llevar nuestro conocimiento. Así que eso no se lo vamos a pagar, pero ustedes lo ponen de manera voluntaria y ha funcionado precioso. Te digo que estoy súper contenta de que este año tengamos esta oportunidad de hacer un trabajo como más formal, que el año pasado lo hicimos así de manera un poco, no jugando, pero digamos que íbamos ahí un poco informal porque organizábamos, íbamos, no íbamos, pero ahora ya tiene una estructura un poquito, pues que más fuerte, ¿no? Y que No, va a bastante. necesitar que estemos más organizados y más formales. Así que se puede siempre crear, yo creo que sí. Sí. No, definitivamente, definitivamente. Y la verdad, como dijiste, cada vez me hace más sentido la frase, otra que me gustó mucho de, tienes que hacer las cosas bien porque alguien te va a ver, ¿no? Y yo creo que a ustedes, a ti, te voltearon a ver por lo que estás haciendo. Entonces, el apoyo, lo que decíamos de la suerte, ¿no? O sea, alguien puede decir, qué suerte que una organización volteó y te vio, pero no, no es tanto una suerte fortuita, sino es una conjunción de acciones que te llevan a un punto, no es tu injerencia en esta parte. Elsa, yo estoy verdaderamente feliz, feliz de tu tiempo, feliz de lo que me estás contando, de lo que nos estás contando a todos nosotros y de verdad eh, no tengo más que admirarte y decirte, sigue, sigue adelante. Y cuenta conmigo, tú sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Y Muchísimas gracias. y de verdad, cuando quieras venir a México, esta es tu casa, los brazos están abiertos. Igual espero yo algún día me invites a hacer algo allá, me encantaría, de verdad, me encantaría. Y y yo puedo donar todo el tiempo que quieras. Ah, no es cierto. Pero de verdad que sí puedo, ¿eh? Siempre hay tiempo cuando algo se quiere hacer. Siempre hay tiempo. Entonces, muchas gracias, Así de es. verdad. Te agradezco mucho. No sé si quieres, digo, yo sé que podríamos, de verdad, yo creo que esto nos daría para estar platicando como unas 5 o 6 horas, porque aparte tenemos bastante tiempo que no nos hablamos. Pero quisiera cerrar, o si me pudieras ayudar a cerrar esta situación de Niñeras SOS, eh, particularmente hablando ya de los servicios que brindas, y si tienes la intención de llegar aquí a México, ¿no? Hola. Perdón, que estaba un poco inestable mi conexión, pero ahora sí. ¿Me Dale, escuchan? Sí, dale. ¿verdad? ¿Sí escuchaste la pregunta? Bueno,
De verdad que gracias por lo de las puertas abiertas a México. Sabes que amo tu país, me encanta tu país. Sí, Justo ayer estaba contándole a alguien que me vine de México un día antes del terremoto en 2017. O sea, cuando yo tuve la noticia del terremoto dije, what, pero acabo de estar allá. Eh, eh, Desde entonces no voy y me encanta tu país, así que sí quiero regresar. Estoy contenta de que ya Niñeras SOS haya tenido ahorita una pequeña entrada a México, eh, que sé que es un país que tiene tanto para dar y tanto que enseñarnos. Eh, También encantada que, bueno, ojalá que de verdad sí concretemos algo. Siempre estamos hablando de concretar cosas y a siempre. veces se nos va la vida. Hay que hacerlo, de verdad, Luis, hay que Va. hacerlo. Y bueno, yo te puedo decir que me siento súper honrada de que hayas pensado en invitarme, a las personas que nos están escuchando, que se tomen el tiempo de estar escuchando una historia loca, pero que al final, y ojalá, ¿verdad? Decirles que muchas veces yo escuché historias locas de alguien y que de ahí yo saqué algo que me daba como elementos, ¿no? Claro, claro, tienes toda la razón. Nos la pasamos muchas veces Entonces, escuchando historias locas. claro, exacto, escuchas historias, lees libros. Bueno, yo recuerdo muchísimo las historias que vimos cuando estábamos en México, en Sí, aquel foro jóvenes. Esas historias para mí quedaron marcadísimas. claro, Y bueno, eso te enseña, ¿no? O sea, estar con el oído abierto, aprender lo que la vida te tiene que dar. Creo que Niñeras SOS es nada más el resultado del trabajo, pero también del empeño, ¿no? De darle al mundo algo que mejore sus vidas, ¿verdad? Algo que pueda funcionar, porque es importante que funcione para las familias, que por supuesto necesitan un servicio, pero también es importante que funcione para la mujer cuidadora que también necesita un empleo digno. Yo claro. creo que cuando funcione para ambas, entonces yo puedo decir, vida nada me debes, vida estamos en paz. Así Definitivo. que gracias de verdad, Luis. Te abrazo y abrazo a tu público. Muchísimas gracias por este espacio y ojalá pues podamos hablar otro día de otras cosas de la vida. Claro que sí, con todo gusto. Esta es tu casa, aquí en Fire Rock, de verdad que tiene las puertas, vamos, más abiertas. Tú llega, pásate, quítate los zapatos y acomódate donde quieras. Es realmente tu casa. Te agradezco mucho el tiempo, de verdad, y sí, de verdad que sí, le va a encantar esto a la gente que nos sigue, a la que nos ve de inmediato, a la que nos ve en el futuro, siempre lo digo, pero esto es lo que queremos hacer con Firefrog, dejar en algún punto que esta historia le pueda ayudar a otra persona a tomar alguna decisión, a entender algún concepto, incluso solamente a sembrar una semilla de duda donde diga, oye, ¿por qué voy a investigar esta parte? Voy a preguntar esto y eso, yo creo que con eso habremos tocado y hecho nuestro trabajo y nuestra labor. Y de eso se trata Firefog. Por eso estamos haciendo esta, esta serie de grabaciones, estas entrevistas, nuestros podcasts que también están saliendo. Y pues adelante, digo, la verdad, si tienen alguna duda, chicos, ahí van a aparecer las redes sociales de Niñeras SOS, van a aparecer también su página web, que también te felicito por esa parte, y por ya Gracias. entrar a la cuestión digital con todo el temor que implica, ¿no? Y Sí. y de verdad, de ahí le decimos a Jesús después que cuando hagamos ya la transmisión y pasemos a video esto para la entrevista, ahí vamos a poner las redes sociales de Niñeras SOS para que vean el trabajo que están haciendo. Elsa, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. No tengo, yo que me la voy a pasar media hora disculpando y agradeciéndome y agradeciéndote el tiempo, pero de verdad es para mí un placer y estos no se tienen que quedar aquí y de mi parte corre que no sea así. Vamos a estar en contacto, vas a ver. Claro que sí. Por supuesto, Luis. Besos para ti y para todos. Gracias, Cuídate mucho. gracias. Señoras, Nos vemos pronto señores, entonces. nos vemos pronto. Señores, señores, muchas gracias por estar aquí, por vernos, especialmente en esta entrevista. Que estén bien.